directorado de hacer lo mejor que lo pueda hoy para ustedes. En principio, de la herencia de la seda y los resultados. Así que no voy a sobre mi ciudad natal, Bursa, noroeste de Turquía, están de unos 3 millones de personas. Como resultado, sitios en la montaña, son sus. Les voy a mostrar un vídeo incluida también en el patrimonio de la UNESCO. Un segundo que busque el vídeo. Gracias. Marionetas.
también un museo de la sanidad. Todas las asociaciones que ven ustedes en pantalla de nuestros 15 museos. Gracias.
y el museo saben de dónde ganado merino. 33, desde que se fundara la merino en 1938. Al municipio de Bursa, al área metropolitana. Como el emprendedor los pasos del proceso se ilustran de una historia de la producción de la seda de la ciudad. Todos estos pasos es por parte hay con la excepción abierta y el museo recibe una máquinas todas y en aumentar el objetos. Museos, lo que hemos querido es mantener viva la tradición de la seda. Que producción de seda incluso después de
fibras y ha estado en tenía la ciudad textil para fabricar y tienen una Kodahan. Esta es los capullos. Una cava de los capullos de seda durante siglos. Todavía tienen producción algunos souvenirs de sedas cuando visitó Turquía. Aquí significa posada de seda. Se abrió en el siglo XIV y es más antigua que la comercial que hemos visto y se también se pero no específicamente para seda. Pebrina ya durante el siglo con unas becas pudieron crear anteriormente y empezaron a producir. Consiguió graduar más de 2.000 estudiantes. Resultados. Con los capullos de seda, los museos. Perfecta para todas las audiencias. El festival Bulgaria de todos lados. En este festival tuvimos un
y se pudo allí intercambiar experiencias y conocimiento con todo tipo de público. Los diseños de los estudiantes. Turquía. La circunstancia de circuncisión en estas ciudades de Turquía, pero especialmente en Bursa, en las camas de circuncisión con durante todo el simposio. La exposición de encaje de seda hasta proceso. A los niños seda directamente al apoyo del municipio de Bursa y queremos mejorar la seda y productos de la seda. Los niños para que los ofrecemos asesoría por parte de la universidad y los investigadores. En trabajo compramos la fibra de seda de los todas las alfombras que producen y si conseguimos vender les pagamos el 20% del total. Nuestro segundo proyecto es renovar grandes edificios antiguos y hacer fábricas. Hablamos de ahí, renovamos el edificio para producir seda y teñirla. Se estableció como una fábrica de seda en 1830. Había una fábrica con conocimiento del proceso de la seda y nos hizo posible que abriéramos una fábrica de manufactura. El apoyó a la familia y la fábrica empezó la producción con trabajadores en la época.
una línea en directo entre la fábrica y el almacén. Siguió la fábrica hasta 1930, más o menos un siglo. Son gitanos. Al mes. Fábrica 70. Los capullos que vienen del otro proyecto que he mencionado antes. Era también Mubei. Y se convirtió en el centro y manufactura de la seda. Y tejen allí que hay en el lugar y son de sus productos. Somos su único vendedor. Si consiguen los voluntarios, pues reciben el 20% del total. Vamos a ver ahora con uno de los proyectos municipales principales relacionados con la fabricación de la seda.
Bursa es la ciudad de la seda. Y al escenario y la que llamo al escenario como representante de mi institución. Está tejido. Muchas gracias por todo. Has hecho un gran esfuerzo por todos nosotros. O Turquía también estaremos encantados de recibir. Señalar ¿me la puedes dar? Diseños diferentes. Cada una lleva más de 300. Gracias.